Así que, querida iglesia, en esta mañana Dios quiere hablarle a las familias. Amén. ¿Por qué? Porque si hay familias sanas, hay iglesia sana. Amén. Si hay familias sanas, hay iglesia sana y hay naciones sanas. Amén. En estos días, Luis Palau, un gran hombre de Dios, estuvo publicando en sus redes sociales algo bien interesante con el tema familiar. Porque es que no podemos creer que el plan de Dios es individual. Dios también tiene un paquete que es un paquete familiar. Amén. Así que él decía muchas cosas y decía que no hay nación que sea más fuerte que sus hogares. Que un proverbio chino dice: si hay armonía en el hogar, habrá orden en la nación. Amén. La unidad familiar es la célula básica sobre la que se construye la sociedad. Sin embargo, la fragmentación de la familia será el derrumbe de nuestra civilización. Por último, decía que algunas de las cosas más importantes que usted y yo diremos y haremos tendrán lugar en el hogar. Allí es donde los niños reciben la educación más crucial como promedio. Nuestros hijos pasan, es decir, en un promedio que él dice, nuestros hijos pasan el 1% de su tiempo en la iglesia. Presta atención, el 1% en la iglesia, el 16% en la escuela y el restante, es decir, el 83% en o cerca del hogar. Así que es el hogar, el núcleo familiar fundamental, la célula básica para Dios trabajar. Amén. Así que quiero que en esta mañana tengan en cuenta que Dios no solamente lo ha llamado a usted, sino lo ha llamado a su familia. Y no solamente a su familia, sino también a la de sus padres, a la de sus abuelos y a la de sus bisabuelos. Amén. Quiero, por favor, porque en esta mañana Dios pidió, o yo sentía mucho de parte de Dios que tenía que trazar la palabra. Pues lógicamente, pero debía enseñar, porque a veces solemos andar sin rumbo y debemos, la palabra es la que nos edifica, leer la Biblia es la que nos nutre, leer la palabra de Dios es la que ordena nuestra vida. Amén. No podemos estar hablando cosas, dando consejos, diciendo cualquier, no sé, cosa que se nos ocurra o escuchemos por ahí, sin antes no lo filtremos por la palabra de Dios, que es la que va a fundamentar los hogares y va a traer bendición a los hogares. Amén. Así que le voy a pedir acá a los chicos que me ayuden, por favor, con Hechos capítulo 16, versículo 31. Porque quiero que usted lea junto conmigo lo que Dios ha establecido en su palabra. Amén. Hechos capítulo 16, versículo 31. Y presta atención porque esto es una palabra que debemos nosotros creer y guardar en nuestros corazones. La palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quiénes? Tú y tu casa. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto es una palabra que yo he creído con todo mi corazón y sé que en esta mañana hay gente que está creyendo esta palabra que Dios tiene para nuestra familia. Ahora, el plan de Dios nunca ha sido individual, es un plan familiar. Con la misma fe que crees para tu salvación, úsala para creer por la salvación de tu familia. Con la misma fe que has creído para tú estar aquí y para recibir las bendiciones de Dios, usa, porque el requisito para que tu familia se salve es el mismo: creer de que la salvación también vendrá sobre tu casa. Amén. La bendición más grande que puede obtener una casa es creer en Jesús. Es la bendición más grande. Por eso esa señora que llegó a nuestra oficina y yo le pregunté: ¿qué hago? ¿Será que nos vamos para allá y nos llevamos al ministerio de intercesión y liberamos al Señor? Pero Dios dice: no. Yo, para traer salvación a esa casa, lee la palabra, debe creer ella en mí. Y luego, por esa fe que ella cree en mí, la salvación vendrá sobre todo el hogar. Amén. Porque de nada sirve que Dios te sane, de nada sirve que Dios te libere, de nada sirve que Dios provea tu vida si tu alma se perdiere.
De nada sirve. Es más, la principal bendición es la salvación. Pero con la misma fe en Jesús que tú crees para salvación, con esa misma fe puedes obtener bendiciones, provisiones, sanidad. Puedes obtener todo lo que Dios ha dado a tu vida. Amén. En una ocasión Jesús dijo: ¿qué es mejor? ¿Que sea sano? ¿Que sea libre? ¿O que sus pecados le sean perdonados? Pregunto, decía Jesús. Porque la salvación es lo fundamental. Creer en Jesús, tener fe en Jesús es fundamental para lo que Dios va a hacer más adelante. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, quiero que leamos algo. Y quiero que lo leamos juntos. Porque usted sabe cómo es Jesús. O sea, Jesús rompe paradigmas. Jesús rompe nuestros pensamientos. Cuando leemos su palabra, nos damos cuenta cómo lo que Cristo dice es totalmente contrario a lo que hemos creído quizás, o a lo que nos han enseñado algunos que de pronto no están hablando con base a la palabra de Dios. Dice Mateo capítulo 10, versículo 34, y présteme atención a esto. Mateo capítulo 10, versículo 34. Miren lo que Jesús dice. Presta atención a esto. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. En otra versión dice, a traer guerra. Amén. Versículo siguiente dice: porque he venido para poner en disensión, es decir, en división, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. De ahí viene el problema con las suegras. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Usted está leyendo lo mismo que estoy leyendo yo? No piensen que he venido para traer paz. Yo he venido para traer guerra. Y he venido a poner enemistad, división entre el hijo y el padre, entre la madre y la hija, y entre los nueros y las suegras. Y el versículo siguiente dice: y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y usted lee esto. Leímos que si creemos en el Señor Jesucristo, seríamos salvos nosotros y nuestra casa. Pero luego Cristo antes dijo que Él vino para traer división. Amén. Porque en esta mañana Dios quiere traer revelación de la palabra, para que tú tengas la sabiduría con base a la palabra de Dios para ganarte a tu casa. Porque la palabra dice que serán salvos, pero debemos entender cómo opera esta salvación. Amén. Porque no es así de sencillo, y yo sé que algunos lo han experimentado, no es así de tan sencillo. Amén. Luego, son solo los 3 textos que vamos a tratar hoy. Lucas capítulo 11, versículos 17 y 18. Dice lo siguiente. Entonces ya tenemos claro aquí que Jesús no ha venido a traer paz, ha venido a traer división a la familia. ¿Sí o no? Y luego dice: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma, ¿qué? Ya usted dice: bueno, y entonces, usted vino a traer división, Señor Jesús, pero también nos dice que una casa dividida cae. Y que por supuesto lo que está pidiendo Jesús de nosotros es que vivamos en unidad familiar. Amén. Ahora, teniendo claro estos textos, teniendo claro lo que el plan de Dios general, que es traer salvación y bendición a nuestra casa, y teniendo claro estos 2 textos bíblicos, yo quiero que primero, antes de entender las palabras de Jesús, debemos comprender una cosa, y es que Jesús, cuando se refiere al primer texto que dice para traer división, Él se está refiriendo a un tipo de casa, y en el segundo texto, cuando dice que una casa dividida contra sí cae, se está refiriendo a otra casa. Es decir, que antes de leer, antes de comprender, hay que pedirle dirección a Dios qué quiere decir, qué quiere transmitir. Y es que existen 2 tipos de casa. Hay una casa que es la casa que el centro es Cristo, pero hay otra casa donde el centro no es Cristo. Entonces, teniendo claro que hay 2 tipos de casa, podemos entender lo que Cristo está diciendo. Entonces, cuando tú lees que Cristo dice: no he venido a traer paz, he venido a traer división a las familias, en Mateo 10, si me lo pueden publicar nuevamente,
Mateo 10:34, Jesús se está refiriendo a que va a traer división. Es a la casa, que Cristo no es el centro. Te lo voy a explicar poco a poco. Dice, no piensen que he venido para traer paz a la tierra. Es decir, yo quiero que tú comprendas algo. Si hay una casa donde reina todo menos la palabra de Dios, donde el centro es todo menos Cristo, es una casa que tiene paz. Pero Cristo dice, yo a ti te he traído aquí a esta casa, yo a ti te he traído este evangelio para que me recibas en tu corazón y tú serás la causal de división en tu casa, porque ya no reinará lo que el enemigo está haciendo, sino que desde ahora a través de mí tú causarás la división. Y por eso es que nosotros, cuando recibimos a Cristo como jóvenes, la mujer solamente o el padre solamente, empiezan los problemas en la casa. Porque se dañó la fiesta. Se dañó la fiesta. Ya viene el aleluya. Ya le lavaron la cabeza. Entonces usted está entendiendo por qué cuando usted solamente reciba a Cristo, tiene problemas en su casa. Cristo lo está anticipando. Lo está diciendo, yo no he venido, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino para traer guerra. En otras palabras, Dios está diciendo, aquel que me ha recibido en su corazón, lo que va a experimentar es una guerra en su casa. Pero no tengan problema, no tengan miedo, porque tendrán aflicciones en su casa. Pero tranquilos, cobren ánimo, porque yo he vencido al mundo. Hacemos fuerte a Dios. Es importante que esto lo tengamos claro, porque entonces creemos que porque algunas familias tienen felicidad y yo vivo en guerra, esto no es de Dios. Claro que es de Dios. Porque si tú sigues en lo que ellos están, ahí hay paz. Pero cuando tú haces lo que Cristo dice, ahí hay guerra. Y sigue diciendo, porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre, ¿qué? Serán los de su casa. Pero hay algo que debemos tener presente. No es que son tus enemigos, es que prácticamente tú vas a vivir en enemistad por lo que estás practicando ahora. Dios dice, yo sé que estás en guerra, yo sé que estás en división, yo sé que lo que está ocurriendo en ti, pero eso está queriéndome decir a mí que estás haciendo las cosas bien. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si usted es un cristiano que no causa división en su casa por lo que usted quiera y por lo que Cristo se refleja en usted, no está pasando nada en su vida. Mire, mi hermano, yo le estoy predicando con base a la palabra y porque lo viví. Porque lo viví. Porque viene uno de un encuentro y encuentra 10 piedras en la mano de sus padres. Pero Dios está diciendo, no es que los mires como enemigos, no es que los mires, mire, Dios le está dando una palabra a la gente que dice, soy la única cristiana en mi casa, soy la única mujer cristiana en mi casa, soy el único hombre cristiano en mi casa. Dios te está dando la revelación para traer salvación a tu casa. Dios está diciendo, cuando en tu casa haya música para el mundo, usted en su cuarto ponga música para Dios. Cuando en tu casa abunda el pecado, usted debe abundar en santidad. Cuando en tu casa nadie ora a Dios, usted debe clamar en la madrugada por el Señor. Cuando en tu casa nadie viene al culto, usted venga al culto, que eso es la división que está llegando a ese hogar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Santo Dios. No he venido a traer paz, ténganlo claro. He venido a traer división a las familias, porque se tiene que caer todo lo que el enemigo ha hecho durante años. Se tiene que caer, se tiene que destruir. Pero quiero que tengas claro que te tratarán a ti como enemigo, pero ellos no son tus enemigos. Es lo que está en ellos. Y es el enemigo que sabe que la salvación está llegando. Que la salvación está llegando a la casa.
Y por eso es que se alteran. Cuando ves a tu padre alterado, cuando ves a tu hijo alterado, cuando ves a tu esposa alterado, dale gloria a Dios, porque la salvación está llegando a la casa. La salvación está llegando a la casa. Amén. Dios te dice en esta mañana que haya guerra, eso es de Dios. Porque si tú sigues en los mismos caminos, ahí nunca iba a haber pelea. Estaban todos en las manos del enemigo. Pero desde que tú tomaste la decisión, el otro mando lo sabe. Y por eso es que te hacen todo lo que te hacen. Pero Dios te dice en esta mañana, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Nosotros debemos tener claro que debemos movernos con sabiduría. Yo casi me voy de la iglesia porque en mi casa no había guerra. Yo desde que yo recibí a Cristo, aquí lo que hay es problema. Amén. ¿Cuánto les ha pasado? Aquí lo que hay es problema. Era porque no estaba leyendo la Biblia. Amén, el problema era mío. Entonces, debemos entender que nuestra lucha no es contra seres humanos. Que nuestra lucha es espiritual. Así que, ¿cuál es mi consejo? ¿Sabe algo, mi hermano? ¿Sabe cuál era mi cuarto de oración? La ducha. El baño. No tenía otra. Adora a Dios en el baño, que la gloria va a caer. No pelee con su padre, no pelee con sus hijos. Adora a Dios, que la gloria va a caer. El baño era lo único que tenía. Y me ponían la champetica, Dios me decía. Yo le ponía a su Adrián Romero. ¿Cómo estamos? Amén. Pero aquí todos tenemos derecho a escuchar música. Yo pongo a su Adrián Romero. Levanto mis manos. Vamos, entonces los festivos todos eran en piscina, playa. Y yo me metí un día a orar en el cuarto. Yo no sé ni por qué Dios me metía a orar. Pero yo sabía lo que Dios estaba haciendo. Desde que estás en la iglesia, estás el loco. Sí, la verdad que estamos locos. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces lo primero que debemos entender cuando leemos este texto es que Jesús se está refiriendo a un tipo de casa. Ahora, cuando Cristo habla de que todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae, se está refiriendo a la casa que Cristo es el centro. Porque el principio de división opera para los dos. Usted no debe permitir que así como usted dividió su casa cuando no estaba Cristo, venga el enemigo a dividir la casa ahora que está Cristo. Ok, ¿están entendiendo? La palabra es clara. Una casa dividida contra sí cae. Por eso es fundamental que la casa, cuando Cristo es el centro, debe estar unida. Y no debe permitir nunca la división en su casa. Lucas capítulo 11, versículo 17. ¿Cuánto estamos aprendiendo hoy de la palabra de Dios? Este es un episodio en el que Cristo está expulsando demonios. Y le dicen, tú expulsas demonios en nombre del príncipe de los demonios, Belcebú. Él dice, miren, a usted le falta lógica. Ningún reino dividido contra sí prospera. Caen. Eso es una falsedad lo que tú estás diciendo. Pero en el contexto en el que Dios está trazando este texto, es un contexto en el que están siendo expulsados el mundo de las tinieblas sobre las vidas de los hombres. En otras palabras, cuando usted vea que las tinieblas están prevaleciendo contra su casa, usted debe evaluar la unidad que hay en su casa. Entonces, ahora Dios le está hablando a los hogares que tienen a Cristo en su corazón, que tienen Jesús es quien gobierna sus vidas, pero las cosas no están funcionando. Amén. Las cosas no se están dando. Hay un silencio. Hay un silencio como... Es primera vez que lo escucho así tan silencioso. Estamos claros con los dos tipos de casas, ¿cierto? Ahora Dios dice, por eso, cuando recibiste a Cristo, no, perdón, esa era la anterior. En la casa número 2, que es la casa en que tiene a Cristo en su corazón, ni Satanás, tienes que tener claro que ni Satanás trabaja en división. Por eso, la molestia cuando divide un hogar que tiene
control absoluto. Mire, el enemigo no trabaja en división. Él trabaja para traer división a la casa, pero él no trabaja en división. Él sabe lo que está haciendo. Y debemos tener esto bien claro. Amén. La principal arma para vencer una casa, para vencer la familia, para vencer el hogar es la división. Porque el enemigo hace de las suyas en nuestros hogares cuando hay división. ¿Cuánto dan gloria a Dios cuando hay división en la casa que tiene a Cristo como centro? Es ahí donde Él quiere hacer su fiesta. Ahora, Satanás huye de una casa unida. Él llega cuando está dividida, pero cuando la casa está unida, cuando los padres con los hijos están claros en el propósito que tienen en Dios, el enemigo nunca, pero nunca, nunca, nunca prevalecen sus planes sobre esa casa. Jamás prevalecen. Nicolás Maquiavelo, hablando de temas políticos, dice una frase muy popular que se le atribuyen a él: divide y vencerás. Pero es que se aplica para las dos. Amén. Se aplica para los dos reinos. Todo reino, de la luz o de las tinieblas. Divide y vencerás. ¿Por qué? Porque los adversarios que están contra ti se van ganándote de a uno. Vaya ganándose de a uno en su casa. De a uno. Debilítalos. El que tenga más cara de cristiano, a ese. El más difícil lo deja de último, pero vamos trabajando. Cuando dan gloria a Dios. Ahora, el enemigo, como sabe que hay una casa que cayó su reino, cayeron sus planes a causa de la división, él viene con la misma para donde nosotros. Y por eso es que él siembra contienda entre los esposos para robar la oración. Dice la palabra, no anden en contienda para que sus oraciones no tengan obstáculos. Entonces el enemigo siembra discordia en el hogar, siembra discordia entre la pareja para robar la oración, que es la que tiene poder para abrir los cielos. El enemigo siembra machismo para robar la función de la mujer. Entonces el hombre trabaja solo y están en bendición, pero dale el espacio a la mujer para que vas tú. Siembra el machismo para robar la función de la mujer, que será bendición para la casa. El enemigo también siembra deshonra de los hijos a los padres para robarle bendición vitalicia. Eso es un principio. Honra a tus padres para que te vaya bien en toda la vida. Y él siembra de que tú como hijo odies a tu padre para que se corte la bendición de tu vida. Mira, yo te voy a decir algo. ¿Tú quieres que te vaya bien? Honra a tu papá. Yo sé que depende del papá, pero hónralo. Mire, tenemos que tener el espíritu de Jacob. Vístete de como tu hermano, vende, compra las lentejas, vende las lentejas, haz lo que sea por la bendición. Que no me dé la bendición. Yo mismo me las arreglo. Y por eso es que tú ves que otro sin tanto esfuerzo es más bendecido que tú. ¿Dónde están los hijos en esta mañana? Escucha, tú verás. Porque la bendición vitalicia que hay para ti está en tus manos. Honra a tu padre como sea, cual sea, hónralo. Esa es bendición que viene para tu vida, hijo. Madres que escuchan esto, por favor, si se lo van a comentar con sabiduría. Porque entonces la cantaleta de la semana es esa. Pero hay bendición cuando honramos a los padres. Entonces él siembra la discordia. Pero lo que quiere es robar la bendición para los hijos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Mira, ¿sabe algo? Siembra rutina para robar romance y dar paso al adulterio. Mañana lunes festivo, gloria a Dios. Porque caemos en la rutina y por la rutina se falla. Gloria a Dios. ¿Dónde están los hombres en esta mañana? Las mujeres en esta mañana. Hoy domingo en la tarde hay que ponerse la mejor pinta. Así sea tomarse un tinto de a 500.
Vamos a caminar en la bahía de Banga. No, no hay plata, pero mi amor, quiero un tintico y caminar contigo en Manga, en Boca Grande. Y se va a dar cuenta usted que cuando sale de las cuatro paredes, cómo hay bendición en el hogar. ¿Sabe una cosa? Nosotros nos hemos vuelto muy religiosos. Queremos andar metidos en las cuatro paredes, en la casa, en la iglesia, gloria a Dios, pero la teoría hay que llevarla a la práctica. El enemigo odia cuando un hogar está comiendo en la mesa. Odia eso. Lo odia. Odia que un hombre trate como vaso frágil a su mujer. Lo odia. Odia que haya amor, romance. Lo odia. Pero entonces no sabemos la Biblia, pero no la practicamos. Pero en la práctica es donde cae el enemigo. Y se va a dar cuenta usted, cuando está en esos momentos tan sencillos, que el enemigo dice desde lejos, perdí el año aquí. Ya están haciendo lo que la Biblia dice. Yo quería que la siguieran repitiendo y confesaran, lloraran y todo, pero se cayó esto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Santo Dios. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Dios está hablándole a hijos, Dios está hablándole a padres, Dios está hablándole a gente que solamente son los únicos cristianos en su casa. Mire, mi hermano, yo se lo digo, mire, yo todavía no me he montado en el primer avión para predicar en otra ciudad. Soy de Cartagena, nací en el barrio Las Gaviotas, tengo 25 años, pero de lo que yo le estoy trayendo hoy, yo no vengo de otra ciudad porque queremos que entre más aviones se monte el predicador, más unción tiene. Pero ¿sabe algo? Yo vengo de los osos y de los leones. Yo vengo de un hogar en el que me tocó guerrear porque era el único creyente en mi casa. Y yo sé de lo que te estoy hablando. Y yo sé de lo que te estoy diciendo. Y era el hijo. Y era un adolescente. Pero le creí al Señor, resistí. Y hoy en día mis padres me tienen que buscar cuando necesitan bendición. Dicen, venga a orar por la casa. Venga que tu padre esto. Venga que tu hermano lo otro. Porque se dieron cuenta que mi fe no era una fe débil. Que mi fe era una fe verdadera. Y están viendo el ejemplo que hoy estamos dando como hogar. Lo que yo te estoy diciendo es comprobado. Comprobado. Porque mira, en mi casa ninguno se va a perder. Hasta el último día. El enemigo se llevará la carne lo que quiera, pero el alma será para el cielo. No acepto nada. Esa palera que me dio a mí cuando vivía con mis padres no fue en balde. Mire, ¿sabe algo? Antes de yo casarme, duré 2 años viviendo por fuera de mi casa. Y mi esposa también. Pero la palabra dice, padre de su madre dejará la casa. Y regresé 2 meses antes para cumplir con la palabra de Dios y honrarlos. Regresé a mi casa y luego me casé. Porque no es la voluntad de Dios. Fue algo específico. Pero la guerra era tan fuerte que los dos vivíamos en hermanos de aquí de la iglesia. Viví en casas de hermanos aquí en la iglesia. Pero allí con el Señor, un hijo, ahora cuánto más una mujer, un hombre, que son cabezas. Dios le está dando fe en esta mañana. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero ya yo dividía en aquella casa, ahora aquí no puedo permitir que en mi casa entre la división. Porque esa fue la estrategia que yo utilicé. O que Dios me dio en ese entonces que yo ni sabía cómo era el cuento. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire, ¿sabe algo? Usted debe entender que por un justo Dios guarda una familia. Dios le dijo, Abraham, si hay uno solo, yo guardo esta tierra. Yo guardo a esto. Por la fe de Noé fueron salvos todos sus familiares. Que en su casa hay un brujo. ¿Usted qué cree que eso no le afecta a todos? Les echa maranguango a todos discretamente. Aquí para la bendición, para que te protejan, para que... Usted llega a la casa de que alguien que es un brujo y usted siente la cosa. Lo mismo es con los creyentes. Porque más poderoso es Cristo que lo aquello. Y cuando hay un cristiano en la casa, ay Dios mío. Natalia no podía ni llegar a su casa. Luego del encuentro, imagínese esa suegra mía, me odiaba. Cuando estaba en el espeluque, gloria a Dios conmigo, aleluya, había paz. Pero desde que me convertí a Cristo,
Vamos a buscarte. ¿No te gusta otro? Mira estos ojitos verdes. Estos ojitos, pero prueba de pronto, es que no sé. Ella sabía lo que venía. Pero hoy esa misma casa que se levantó contra nosotros es la misma casa que pide que oremos. Y ellos reciben bendición porque toda palabra profética que Dios me da aquí, yo les digo, agarren que eso es para todos ustedes. Agarren que eso es para todos ustedes. Y por último, quiero decirte algo. Las cosas se van a salir de control porque no podemos tener el control. Pero Dios te dice en esta mañana que Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué? Atemorizarme. Ayúdenme por acá los que saben cantar. Este punto ni lo voy a predicar, lo van a escuchar. Porque Dios le va a hablar. Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz. Porque Dios siempre tiene el control. Póngase de pie, mi hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la palabra de Dios? Por la Biblia. Abra la Biblia en su casa. Abra la Biblia y siéntese en el sofá y que lo vean. ¿Y tú qué estás haciendo? Me estoy volviendo más loco. Pero con sabiduría. Con sabiduría, amén.